Pero vamos a compartir algunas verdades que el Señor volcaba mi corazón a compartirlas en esta tarde y espero que nos haga bien a todos. Amén. Isaías capítulo 56, versos 6 y 7. Isaías 56, versos 6 y 7. Y dice la palabra del Señor así. Y los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle, y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén a su palabra. Como ya hemos comentado en infinidad de ocasiones, las Escrituras muestran de una forma clara y contundente que Dios, su voluntad, es ser un Dios cercano. ¿Amén? Un Dios cercano. No tenemos un Dios distante, que creó a la humanidad y todo lo que en ello hay y se desentendió de su creación. Ese no es nuestro Dios. Sino que tenemos un Dios que se paseaba con Adán por el huerto. ¿Ven? Tenemos un Dios cercano, un Dios que se relaciona con aquello que creó y señaló. Un Dios que se aproxima, que se hace cercano y que quiere tener una directa e íntima relación con aquellos que son suyos. Esta relación, esta cercanía, la hace posible por medio de los diferentes medios de gracia que nos proporciona y pone a nuestra disposición para mantener dicha relación. Amén. Y entre todos estos medios de gracia que hace posible esta relación, tenemos, entre muchos, quiero ir rápido, no quiero pararme en muchos detalles, simplemente reflexionar con ustedes acerca de esto. Entre todos estos medios de gracia que Dios dispone al alcance de nuestra mano y Él dispone para tener esa relación con Dios, Dios diseñó su santo templo y todo aquello que en el templo se ministraba. Como todos ustedes saben, Dios mandó construir un lugar con el mismo modelo y plano y planificación que descendía desde los cielos. Un tabernáculo exacto como los diseños que vinieron desde el cielo. Un lugar donde Él pudiera habitar. Un lugar donde Él pudiera manifestarse. Un lugar donde tener una relación con su pueblo, un lugar donde se le adore por medio de los sacrificios, oraciones y demás acciones y actividades que se dispuso que se tenían que hacer en ese lugar santo y santísimo. Pero en cierto momento de la historia, y en dos ocasiones, nada más y nada menos, diferentes, este templo fue destruido. El templo, el cual estaba diseñado para interrelacionarnos con el Señor, fue destruido, partiendo en dos, esa relación directa por medio de ese lugar que el Señor diseñó. Primera estancia en Babilonia, teniendo a Nabucodonosor en la cabeza en el 587 a.C. y después, en el año 70 después de Cristo, a manos del general Tito, el segundo templo también fue destruido. Pero Dios, que nunca deja a los suyos desprovistos de nada, guió el corazón de su pueblo estando en Babilonia para seguir reuniéndose, para seguir relacionándose, para seguir enseñando su ley, para seguir presentando sacrificios. Entonces fue en ese lugar, en Babilonia, desde la cautividad, que surge lo que se conocía y que se conoce en hebreo como el Bet Knesset, que es la casa de reunión, más conocidos como por nosotros como sinagoga. Para que veáis que Dios se manifiesta y poderosamente aun estando en cautividad. Porque las cadenas nunca impidieron al creyente seguir caminando. Este lugar llegó a ser, la sinagoga me refiero, llegó a ser el sustituto del templo. El pueblo de Israel tenía que mirar de qué forma seguir adorando a Dios, seguir teniendo relación con Él. Su templo no estaba,
estaban cautivos, ¿qué hacemos? Y el Señor, dirigiendo a los suyos, les llevó a adorar al Señor en la sinagoga. Y como hemos dicho, llegó a ser sustituto de alguna manera del templo para el pueblo de Israel en el exilio, en el que sustituyeron los sacrificios de animales por fruto de labios, por oraciones. No podían sacrificar animal porque el animal solo puede sacrificarse en el templo que Dios mandó, entonces sustituyeron ese sacrificio por medio de la oración. Pues de todo esto que estamos relatando surge lo que conocemos hoy como iglesia local. ¿Qué cosas, Surge lo que conocemos hoy como congregación local, como iglesia local. En este lugar es el cual el Señor selló, dio su aprobación y constituyó como lugar de reunión para los creyentes en Cristo. Si se dan cuenta, aquello que surgió en consecuencia a la destrucción del templo conocido como sinagoga, no se quitó cuando se volvió a reconstruir el templo y volvieron del exilio, sino que paralelamente continuó lo que tenía que continuar el templo y el sacrificio, y al mismo tiempo seguía continuando el servicio al Señor por medio de reunirse cada Shabbat en la sinagoga. Y todo eso derivó a día de hoy a lo que conocemos como iglesia local en Cristo Jesús. Un lugar donde buscar su rostro, un lugar donde estudiar las Escrituras, un lugar donde perfeccionar a los santos y sobre todo un lugar donde continuar manteniendo esa relación con nuestro Padre Celestial. Porque Dios quiere ser un Dios cercano y nosotros necesitamos que así sea. ¿Me siguen, verdad? Ahora bien, y vamos entrando un poquito, que Dios haya sellado con su aprobación que dicho habitáculo, la iglesia local, no solo fuera el sustituto del templo, sino que fuera el modelo que Él designó para relacionarse con los creyentes y los creyentes con Él, no significa que tener esto sea garantía de su presencia. ¿Amén? Ya que el lugar en sí mismo no es lo que mueve a Dios a manifestarse con los suyos, sino aquellos que le adoran desde este lugar en espíritu y en verdad es lo que mueve a Dios a tener esa relación. El contenido es lo que da sentido al continente. En otras palabras, los creyentes son el contenido, son la verdadera iglesia que habita, que hace culto en el lugar y lo que en realidad mueve a Dios a manifestarse. Es por eso que nos encontramos con esta realidad, que una iglesia no es iglesia porque tenga un cartel en la puerta. Que una iglesia no es iglesia porque esté registrada en el Ministerio de Justicia, porque pertenezca a una gran denominación o porque tenga en la puerta panfletos que están asociados con ciertas confesiones de fe. Una iglesia no es iglesia porque tenga pastores, tenga coros, tenga púlpitos, tenga bancos. Una iglesia es iglesia porque en ella habitan verdaderos regenerados. Verdaderos hombres y mujeres que portan la cruz de Cristo. Eso es una iglesia. Una iglesia que es iglesia lo es porque se predica la palabra sin tabú, sin restricciones, sin importar las consecuencias que generen en nosotros como creyentes y en el mundo en consecuencia. Una iglesia es iglesia porque teme a Dios y porque vive en santidad y porque aborrece el pecado y porque no quiere tener relación con el mundo. Eso es una iglesia. Es por eso que decimos que Dios, aunque manda que no dejemos de congregarnos, como dice la Escritura, porque es el modelo que ha diseñado para que los santos convivan entre sí y se relacionen con Dios y caminen, Él no ha prometido vincularse a lugares, Él ha prometido vincularse a creyentes. Amén. Y esta verdad es algo que se tiene que comprender. Porque vivimos tiempos en los cuales la gente va a refugiarse a las congregaciones
creyendo que las congregaciones le aportarán sin más la santidad que necesitan, sin más. Pero tenemos que entender que las congregaciones, que las iglesias, aunque son el lugar donde se reúnen los santos a hacer culto a Dios, aunque es el lugar en el que aprendemos y nos perfeccionamos para seguir caminando en la santidad que Dios demanda, aunque de este lugar Dios extiende su mano salvífica, no es un lugar mágico. El que lo hace todo no es el lugar. El que lo hace todo es Él. Por tanto, cuando uno pertenece a una congregación que no se le teme, a una congregación que no se sujeta a su voluntad, a una congregación que no enuncia la verdad por las consecuencias y que no busca a Dios con sinceridad, ni camina conforme demanda, que la cultura está por encima del Evangelio, Dios deja de habitar en ese lugar. Es triste encontrarte con tantas personas que están en esta condición, con tantos lugares llamados iglesias que están en esta tesitura que estamos mencionando. Y si solo fueran capaces de volverse a Dios y mirar las Escrituras y ver su propia condición, se podría rectificar. Lo creo con todo mi corazón, porque no hay nada por perdido. Dios es poderoso. Se podría. ¿Cuánto me gustaría verlo? Las Escrituras son tan claras al respecto de esta verdad, solo haría falta echarles de vez en cuando un vistazo para darnos cuenta. Permítanme simplemente así, tal como estamos predicando, leerles unos versos. En Isaías 66, versículo 1 y 2 dice, yo se lo leo, no lo busquen, anótenlo si quieren para buscarlo en casa. El Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así sí todas estas cosas fueron, dice el Señor. Ahora dice, pero miraré. Otra vez, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si solo miráramos las Escrituras. No hace falta ser un erudito para entender de que el Señor está hablando de que no hay nada que pueda hacer el hombre, nada que pueda construir el hombre, no hay habitáculo que exista, ni siquiera el propio templo, lo dijo el Señor. ¿Ven esto? No quedará piedra sobre piedra, lo dijo el Señor. No hay nada que podamos hacer que provoque sin más que Dios se vuelva hacia nosotros y nosotros hacia Dios. Sin embargo, por otro lado, dice claramente esta porción de las Escrituras que Dios mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante su palabra. Porque solo los que tiemblan delante de Él son dignos de ser llamados hijos y por consecuencia son dignos de ser llamados casa. No solo somos hijos, somos casa. Porque Dios decidió venir aquí. Otro texto, Jeremías capítulo 3, en adelante, miren lo que dice. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Escuchen bien. Gloria al Señor, volvemos a leer. Jeremías 3:11 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor, es este. Lo dice así, ¿eh? Templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor, es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo,
y no oprimieran al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramarais la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e inciensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Si solo pudiéramos mirar las Escrituras. ¿De qué forma tan clara y tan contundente habla Dios a través del profeta Jeremías para hacer entender a su pueblo que por mucho que se aferren al lugar, si viven como el resto de los impíos, jamás heredarán la tierra? Templo del Señor, vengo delante de aquí, seremos libres. ¿Qué va? No heredaréis la tierra si vivís como los impíos. Porque me relaciono con personas, no con lugares. El Señor nos enseña. Que por mucho que digamos templo del Señor, que por mucho que señalen a la gran iglesia que pertenezco, a la gran denominación en la cual soy miembro, a los pastores de renombre que nos lideran, si se sigue viviendo impíamente, aunque invoquemos el nombre del Señor, no seremos oídos y en consecuencia no heredaremos la tierra. A los ladrones que convierten las casas en cuevas, Dios no los escucha, a no ser que se arrepientan. Porque todos nosotros, todo creyente, antes era ladrón. Pero el Espíritu convence, nos arrepentimos y nuestra miseria se viste de lino fino. Tenemos que entender, mis hermanos, que si Dios se marchó del templo, otra vez, que si Dios se marchó del templo, el cual fue diseñado por Él, el cual Él prometió estar, el cual Él dijo que hablaría entre medio de los querubines, el cual el Señor diseñó el método para relacionarse y expiar los pecados del pueblo, el cual el Dios estableció su sacerdocio, y en ese lugar que el Señor prometió estar, se marchó por el pecado del pueblo. ¿Acaso no creen que se marchará de las iglesias locales que no obedezcan su palabra y con temor se sujeten a su voluntad? Que se fue del templo. ¿No se marchará de una iglesia local? La gente se sorprende y encuentra exagerado decir que en un lugar no está Dios. Dilo muy en voz alta, a ver lo que pasa. Se sorprende cuando dices, en este lugar no está Dios. Se ofenden, se sorprenden, como si no estuviera escrito, como si fuera un invento de la persona. No puedes decir que Dios no está. Algunas son de esas expresiones que se han escuchado. No puedes decir que Dios no está, eso no lo digas. Dios está en todo lugar. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios no está en todos los lugares. Dios en un contexto de omnipresencia, obviamente que todo lo llena en todo, pero no estamos hablando de un contexto en cuanto a los atributos no comunicables del Padre Celestial. Obviamente, en un sentido así, Dios está en todo lugar. Estamos hablando de que Dios no se hace perceptible, ni se manifiesta, ni aprueba, ni extiende su mano en el lugar donde no se le honra. Por tanto, Dios no está en todo lugar. Dios no puede estar donde hay pecado, donde se le ignora en reiteradas ocasiones. No donde, porque mis hermanos, ¿caemos o no caemos? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de no puede estar Dios en un lugar donde se perpetúa el pecado.
Sabemos que dentro de cualquier lugar, por muy corrupto que esté, Dios puede manifestarse en el corazón de un individuo. Lo creo con todo mi corazón. Creo que hay miles y miles y miles de Lots en medio de Sodomas y Gomorras, que en medio de tanta tiniebla, aunque su desvarío lo llevó a ese lugar, seguía siendo justo y el Señor en el momento de la destrucción lo rescata. Lo creo con todo mi corazón, que no existe un lugar en el mundo, por muy corrupto que sea, que Dios no pueda despertar el corazón de alguien. Porque Dios salva. Pero como hemos dicho, que eso sea una realidad no significa que lo otro sí que lo sea también. Dios puede despertar el corazón del individuo, pero eso no es evidencia de que lo que se hace a nivel general es aprobado por Dios. Sino que Dios, a pesar de, salva. ¿Entienden esto? Por tanto, en cuanto a todo esto, concluimos que en base a la conducta de las personas que forman una iglesia local, esta puede llegar a ser una casa de oración o una cueva de ladrones. Permítanme recordarles la diferencia que hay entre una cueva y una casa. Seguramente que ya se acordarán de este sermón antiguo que predicamos hace 1000 años, ¿verdad? He rescatado algunas verdades. La definición de cueva es cavidad subterránea abierta de forma natural o excavada por un animal o por el hombre. Según el griego, la palabra viene a significar un escondite. Eso significa en el griego una cueva, un escondite. Sin embargo, la definición de casa, según el diccionario, es construcción cubierta destinada a ser habitada. El término griego en esta ocasión para casa, oikos, ¿sabe lo que es? Familia. Por tanto, es evidente las claras y significativas diferencias que tenemos entre lo que es una casa y lo que es una cueva. Es el norte y el sur. Es completamente opuesto entre sí. Una cueva es un lugar oscuro, un lugar frío, envuelto de tinieblas, una hendidura en una roca sin más. Una cueva no tiene condiciones de habitabilidad, no se puede vivir en ella, no es un lugar para la familia, sino para ladrones, para bestias, para alacranes, para escorpiones. Eso es una cueva. Es muy significativo que las cuevas eran el lugar predilecto para los ladrones. Porque un ladrón en la antigüedad cogía, robaba y se iba a las cuevas que estaban deshabitadas, que no habían caminos para guardar y disfrutar de su botín. Sin embargo, en una casa hay calor. En una casa tenemos luz. En una casa es un lugar de ambiente familiar para vivir. Está diseñada para la familia, para construir una vida. Es por eso que Dios utiliza esta definición para referirse a su templo. En ninguna de las veces encontraremos en las Escrituras, ni por asomo, de que el templo del Señor será llamado una cueva, jamás. Sino que el templo del Señor siempre será llamado su casa. Porque siempre Dios se relaciona y nos enseña a que la relación que tenemos con Él es una relación familiar. Mi casa, mis hijos, vuestro Padre. Por tanto, conociendo estas definiciones, conociendo estas verdades, ya tenemos algunas de las herramientas necesarias para no confundirnos y saber si en realidad el lugar que llamamos iglesia, el lugar en el que hacemos camino, es una casa o por el contrario es una cueva. Nuestro Señor Jesucristo vio bien clara la diferencia. Detectó el peligro de lo que ocurría y podía volver a ocurrir. En Marcos capítulo 11, verso 15, dice lo siguiente. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas,
y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén a su palabra. Esta porción de las Escrituras, este acontecimiento de la vida de Jesús nos enseña muchísimas cosas, pero recordar una. Una de ellas es que Jesús sabía que la persona hacía el lugar y no al revés, respecto a lo que estamos hablando en esta tarde. La persona hacía el lugar y no al revés. Notemos cómo utiliza la expresión, habéis hecho, dándonos a entender que la conducta de la persona cambió el propósito del habitáculo. Entro, estáis haciendo cosas, habéis hecho, vuestra conducta ha transformado el propósito de este lugar. La conducta cambió el propósito del habitáculo, de casa de oración a cueva de ladrones, por la conducta del individuo que la habita. Casa de oración a cueva de ladrones, haciendo una alusión directa al texto de referencia en la boca de Isaías que hemos leído en nuestro encabezado, citando la profecía. ¿Y cómo no iba a hacer lo que Jesús hizo? ¿Cómo no iba a actuar así nuestro amado Maestro? ¿Cómo no iba a expresarse así, según se expresó? Utilizaron el templo, la casa de Dios, para su beneficio personal. Utilizaron sus atrios como si de un mercadillo se tratara. Iban con sus carros y montaban sus puestos. Seguro que tenían hasta placero. Utilizando los sacrificios para enriquecerse por medio de la venta de animales y el cambio de moneda. Y mientras los sacerdotes sacrificaban, ellos vendían, porque el sacrificio era continuo. El sacerdote ministrando a Dios y ellos enriqueciéndose en el atrio. Con los oídos adormecidos, incapaces de escuchar los bramidos de los animales que se sacrificaban. Incapaces de percibir el aroma de la sangre que se derramaba para expiación. Indiferentes a lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Es por eso que no hay exageración en Cristo. No hay exageración en Cristo. Es por eso que volcó la mesa de los cambistas. Es por eso que hizo un azote de cuerdas. Eso es porque hizo, como dice, no les permitió. No les permitió que tomaran peso algo, que hicieran estas cosas. No se lo permitió. Porque hicieron de la casa de Dios, de su casa, una cueva de ladrones. Es muy significativo, escuchen bien, la diferencia de reacción en cuanto a lo que agravio se refiere a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme explicarme un minuto. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de su trayectoria, sobre todo en el tiempo final de su ministerio y vida, fue objeto de burla, de escarnio, de injurias, de mentiras, de golpes, de maltrato, de todo, ¿o no? Sin embargo, siempre estuvo calmado, callado, estuvo quieto, sumiso, sin abrir su boca, ni siquiera en el momento de su flagelamiento, en el momento de su escarnio, en el momento de su crucifixión. Pero por el contrario, lo vemos aquí lleno de celo, volcando las mesas en medio de los atrios y expresándose con contundencia de una forma poco habitual en él. Es por eso que este tipo de conducta es muy significativa, ya que es inevitable contrastarla con la vida calmada y pausada de nuestro Señor Jesucristo en ese contexto. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Lo que provoca en nosotros una pregunta. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la causa de esta conducta anómala, diferente a la que estamos acostumbrados? La respuesta es la siguiente. En la mayoría de ocasiones el agravio era solo en contra de su persona. Pero en este momento estaban atentando
contra la casa de su padre. Es por eso que lo vemos lleno de celo cuando vio la casa de su padre convertida en un comercio. Es por eso que lo vemos lleno de celo llamando a hipócritas a los fariseos una y otra vez. Cuando estos se vestían con ropajes de la casa de su padre. Cuando estos se ponían en la boca palabras y oraciones que procedían de su padre. Cuando no honraban los vestidos y los ministerios que llevaban. Eso encelaba al Señor y hacía que volcara las mesas y gritara hipócritas delante de todos. No lo que hacían a él, mentiroso, comilón, bebedor, contestaba simplemente. Pero cuando se trataba de su padre, por tanto, esto nos muestra una máxima en la conducta de nuestro Señor Jesucristo que debería reflejarse en nosotros. Que los agravios personales no son los que nos deben mover, ni encelar, sino que cuando se atenta contra el Evangelio, lo que es lo mismo, la casa de nuestro Padre, es entonces donde se tiene que encender la llama. Vivimos en tiempos en los cuales reaccionamos siempre en cuanto al agravio personal. Cuando hablan mal de mí, cuando dicen mal de mí, cuando me hacen perder, reacciono. Me encelo, pero no con celo santo, sino con la carne. No quiero que me digan, no quiero que me hagan, no quiero perder. Me revuelvo, mejor dicho. Pero cuánta indiferencia hay en ocasiones cuando hacen con el nombre de nuestro Padre Celestial lo que quieren y cuando convierten su casa en una casa y una cueva de ladrones. Vivimos amándonos demasiado a nosotros mismos. Y como uno defiende lo que ama, nos defendemos mucho porque nos amamos demasiado. ¿No lo creéis? Pero es que ¿acaso nuestro Padre Celestial no se merece ese amor, no se merece ese celo por nosotros? ¿No se merece que cuando vemos que usurpan todas estas verdades y el Señor, como enseñábamos el otro día, dentro de los contextos apropiados, enunciar la verdad y señalar aquello que está mal? ¿No nos encela su celo santo? Mis hermanos, uno defiende aquello que ama. Jamás verás a alguien indiferente cuando atentan en contra de aquello que ama. Que salgas ahora fuera después del culto y veas a uno de tus hijos que están atentando a alguien contra ellos, a ver si no lo defiendes. ¿Por qué? Porque lo amas, porque lo quieres. Porque uno defiende lo que ama. O cuando hablan mal de tu familia, no te quedas indiferente. Con respeto rectificas y hablas. Pues esto no es así. Esto es así y así. Porque nos indigna. Pero qué poco nos indigna a veces lo que hacen con el Señor. No nos indigna. No nos indigna. Y eso por escucharlo. Yo no entiendo cómo puede ser que no indigne a personas convivir en iglesias que no se honra al Señor y no salen indignados. No lo entiendo. Es imposible. Llega un momento que no puedes soportarlo más. Intentas, hablas, haces, pero si no hay cambio no puedes estar ahí. Por tanto, examinémonos a nosotros mismos dónde está el objeto absoluto de nuestro amor. Si en nosotros o en nuestro Padre Celestial y sus cosas. ¿Estáis conmigo? Terminamos, ¿eh? Mis hermanos, lo que está ocurriendo en la actualidad dentro de las iglesias se va agravando por momentos. Y nosotros, como verdaderos creyentes, no podemos permanecer indiferentes. Pero hay algo que me gustaría recordar a toda la congregación para terminar. Escúchenme bien. Cuando estudiamos esta porción de las Escrituras, es normal enfatizar una de las enseñanzas principales, la cual tiene que ver con este celo por su casa que nos debe consumir. Y también es normal y tenemos por costumbre en ponernos del lado de los buenos
cuando enseñamos estas cosas. Cuando escuchamos predicar estas cosas siempre pensamos que somos los que debemos hacer el azote de cuerdas, porque otros lo hacen mal. Pero en ocasiones se nos olvida que somos nosotros los que estamos vendiendo y haciendo comercio en los atrios. Predicamos de estas cosas y siempre me veo al lado de Jesús haciendo azote de cuerdas. Nunca me veo vendiendo. Créeme que a veces también vendemos. Y es a nosotros que se nos tiene que hacer un azote de cuerdas. No nos pongamos siempre de parte de los buenos, que tenemos muchas cosas que rectificar. A veces se nos olvida que si nos descuidamos, que si dejamos el mañana lo haré, podemos convertirnos en los cambistas y comerciantes que hacen comercio en su casa. Que si nos descuidamos, podemos hacer de esta casa una cueva. ¿O qué se creen? Que no tenemos responsabilidad y no tenemos que estar alerta de nada. Mis hermanos, temblemos. Amén. Temamos delante de nuestro Padre Celestial en gran manera y no nos fiemos de nosotros mismos. Si en este lugar, por nuestro descuido, aunque se continúe predicando la verdad, no vivimos ninguno, yo el primero, en consecuencia. Si en este lugar nos acostumbramos a venir por venir, llenar el cupo o llenar el banco, si cantamos y oramos porque es lo que se debe hacer, pero sin intención, sin voluntad, sin temor, si solo extendemos la mano cuando hay una demanda explícita, pero y se hace lo que se supone que debe hacer todo el mundo, pero no extiendo mi mano cuando nadie me ve o cuando nadie me manda. Si tomo todo lo que aprendo aquí y no construyo en consecuencia un hogar de creyentes, un hogar firme en su palabra, si poco a poco regresamos al lodo, si poco a poco regresamos al vómito, si poco a poco vuelvo a construir aquellos altares que derribé, transgresor me haré. No creas que Casa de David está exenta de convertirse en algo así. No estaremos nunca exentos. Siempre tenemos que estar alerta. Que hayamos llegado hasta aquí por su pura misericordia, que hayamos construido algunas cosas importantes, que hayamos tomado decisiones maravillosas, no significa que el camino esté hecho ya. Porque si nos volvemos imprudentes, soberbios, caeremos. Porque Dios desecha a los soberbios, da gracia a los humildes. ¿Dónde está Dios? Lo recordamos, al pobre de espíritu, al que tiembla ante mi palabra. Que las hazañas del pasado, hazañas. Me da vergüenza a veces llamarlo hazañas. Que algunas cosas que hayamos hecho que son normales como creyentes no sean disuasorias, no sean distracciones, no sean la garantía, el sello de que ya no pasa nada. No vivas de lo que hiciste, tienes mucho aún por hacer. Tenemos que hacer de continuo autoexamen de nosotros mismos, de cómo caminamos, porque quizá podemos quedar cegados por esas buenas obras que ocurrieron en este lugar, y fueron muchas y maravillosas, y gloria a Dios por ello. Pero temamos, mis hermanos, temamos. Examinémonos cada día, que cada día con el aporte de tu persona y de tu casa hagamos de este lugar una casa. Somos luz, que brille su luz, que haya calor, que sea un lugar, oikos, familia, donde se pueda vivir por medio de la santidad, por medio de la obediencia, por medio de la cercanía, de vivir enamorados de Él. El texto de referencia que hemos leído describe a la perfección algunos de estos principios de los cuales tenemos que estar completamente pendientes, que estén de continuo manifestándose en nosotros, para que la Iglesia del Señor sea lo que estamos hablando. Aspectos que deben estar en todas las vidas de los verdaderos regenerados,
que permiten que el lugar donde nos reunamos no haya duda de que no es cueva, de que es casa. Y lo volvemos a repetir y terminamos. Isaías 56, 6, 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor. ¿Para qué? Para servirle. Y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Podemos ver claramente cómo Dios, en boca de Isaías, manifiesta algunos de estos aspectos indispensables para que esto sea casa y no cueva. Que lo sigan, que lo sirvan, que lo amen, que seamos siervos, que guarden y que abracen su pacto. Entonces esto será casa y no será cueva. Por tanto, Iglesia del Señor, que este rescate de sermones pasados, hace 6 años que prediquemos este sermón, este rescate de sermones pasados, nos sirvan en la actualidad para recordarnos que esta es su casa. Amén. Y que no podemos caminar como si fuera una cueva. Amén. Y que si caminamos como si fuera una cueva, al final esto será cueva, pero es su casa. Amén. Honremos su casa. Amén. Demos dignidad a su casa. Con buenas decisiones, con buenas conductas, con alabanza sincera, con sencillez, con humildad, partiendo el pan, extendiendo la mano, que no son muchos fuegos artificiales, que es caminar. Amén. Caminemos, mis hermanos. Amén. Es ilusionante caminar, no necesitamos nada más, caminar. Amén. Enseñar a tu hijo, acompañar a tu esposa, trabajar, predicar el evangelio, aprender, estar con los hermanos, caminar en santidad, ser ejemplo allá donde vayas, hace que aquí haya luz, hace que Dios venga aquí, que esté aquí, que selle este lugar, porque Dios no está en los lugares, Dios está con las personas. Vamos a orar al Señor.